¿Qué hacemos en el cálculo de límites? Ya adelantaba, jóvenes. Lo único que hacemos es evaluar a la función. Es decir, calcular el límite. Muy bien. Este me va a dar un resultado L. Así. ¿Sí? L. Y L pertenece a los reales. ¿Ya? L pertenece a los reales. O alguna vez L es más o menos infinito. Ojo, o es más o es menos, pero ese es el resultado. No puedo decir más, menos, infinito. Entonces acá voy a decir, o L va a ser más positivo, más infinito, o L va a ser menos infinito. Pero no ambos, no ambos. Hemos dicho que los límites laterales deben ser iguales, ¿no es cierto? Y si los límites laterales son iguales, el límite existe en ese punto. Entonces, ¿qué hacemos? Me va a dar un número real. O va a ser más o menos infinito. Entonces, en el cálculo de límites, lo que hacemos es evaluar a la función. En todo caso, vuelvo a escribir este límite. Miren, límite. Cuando x tiende a x sub 0 de f de x, lo que hacen es evaluar. Listo, evalúan. Evalúan. Entonces, acá vamos a tener posibles respuestas. 3 posibles respuestas. 3 posibles respuestas. Que directamente sea L. Si es L, termina el ejercicio. L puede ser, les he dicho, real o puede ser más, en un caso, o menos infinito. Entonces, el otro caso, si L es más infinito o L es menos infinito, también termina el ejercicio. L termina el ejercicio siempre y cuando pertenezca a los reales. Termina el ejercicio. O sea, se aceptan estos resultados. En su respuesta, ¿qué van a escribir? Que L es un número, que L es un infinito, en un caso, o es menos infinito. Pero uno solo, o más infinito, o menos infinito. Eso sí es respuesta. No pueden escribir que el límite es más menos infinito. Eso no. Ha quedado claro, ¿verdad? Un número o infinito. Se acepta la respuesta infinito. Ahora, o finalmente, L sea 0 sobre 0. O cualquier indeterminación. Esto ya es una indeterminación. ¿Sí? 0 sobre 0. Entonces tengo 3 posibles, que sea real, que sea infinito, que sea 0 sobre 0. En el caso que sea 0 sobre 0, tenemos que levantar la indeterminación. Ese es el concepto. Tenemos que levantar la indeterminación. Ahora, hay que tener ciertas particularidades en algunos ejercicios a las cuales van a llegar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si tenemos el límite cuando x tiende a, pónganle, a 1? ¿Listo? Y es 1 sobre x menos 1, por decirles. ¿Ya? Ahí está un ejemplo típico de que, a ver, al evaluar cuánto me va a dar. Entonces, hay división entre 0. Miren, x tiende a 1. Hay división entre 0. Se presenta una división entre 0 en este ejercicio. Y en dominio hemos visto que no existe la división entre 0, ¿correcto? No hay división entre 0. Entonces, como no hay división entre 0, utilizamos límites laterales. No hay división entre 0, ojo. Acá me está resultando, o sea, al evaluar 1 sobre 0. Eso es lo que me está resultando. Y prácticamente 1 sobre 0 no existe. No hay división entre 0. Entonces, en ese caso, se utilizan límites laterales. Ahí vamos a escribir ahora por límites laterales. Por límites laterales.
Por límites laterales, ¿sí? Por límites laterales, vamos a escribir límite cuando x tiende a 1 por la izquierda. El exponente negativo, les explicaba, es por la izquierda. De 1 entre x menos 1. ¿Qué resultado les va a dar? Un valor próximo a 1 por la izquierda. Por la izquierda. Por decirles como ejemplo 0,99999. Por la izquierda. Y si se emplazan 0,9999, evaluaremos acá. 0,9999 menos 1. Prácticamente es como decir acá un menos 0,000. En ese caso se dice que es menos infinito. Menos infinito. Por eso les decía en la práctica, al momento de hacer cálculos, a 1 sobre 0 lo vamos a ver como infinito. Pero 1 sobre 0 no está definido. Ahora, eso sí, 0,9999 menos 1 no es 0. Entiéndame, no es 0. ¿Cuánto va a resultar entonces? Infinito. ¿Y por qué negativo? Porque esta cantidad es menor que 1. Entonces es menos infinito. Eso por la izquierda. Ahora, cuando analicemos ese límite por la derecha, límite cuando x tiende a 1 con exponente positivo, por la derecha. Entonces, prácticamente ustedes me están diciendo 1.0001 menos 1. ¿Qué resultado vamos a obtener abajo? ¿Positivo o negativo? Solamente eso respóndame, por favor. 1,0001 menos 1. ¿Qué resultado se obtiene? Positivo. Ah, pero es un número que tiende a cuánto. El resultado, ¿a cuánto tiende? Ese número positivo, ¿a cuánto tiende? A 0. A 0. Este resultado tiende a 0. Entonces, como tiende a 0, escribimos más infinito. Entonces, eso les está mostrando que el límite de esta función no existe, porque no es infinito. Por la izquierda me va a dar menos, por la derecha me está dando más infinito. Entonces, por esta conclusión, vamos a decir entonces, el límite cuando x tiende a 0, no, cuando x tiende a 1, de 1 sobre x menos 1, no existe. No existe. Listo. ¿Por qué no existe? Porque los límites laterales son diferentes. Por la izquierda es menos infinito, por la derecha es más infinito. No existe. No existe. Pero vean qué sucede, qué va a suceder cuando el mismo límite que estamos analizando, cuando x tiende a 1, de 1 sobre x menos 1, esté elevado al cuadrado. ¿Sí? Como va a estar elevado al cuadrado, entonces 0,999 menos 1 al cuadrado se vuelve positivo. 1 menos 001 menos 1 al cuadrado se vuelve positivo. En ese caso, ahí la respuesta es más infinito. En este caso, el límite tiene respuesta. El límite es más infinito. No converge, diverge, sí, pero ese es su resultado. Pero si en un caso es menos y en otro caso es más, el límite no existe. Pero si para ambos lados es positivo o negativo, el límite existe. ¿Comprendido? Ahí el límite existe. De esta función, el límite existe. ¿Ya? Ahí el límite existe. Por eso les decía, podemos aceptar ya sea solo positivo o pero un positivo infinito o negativo infinito, pero no más menos. 0 sobre 0. Ahora, ¿qué va a pasar cuando al evaluar la función me dé 0 sobre 0? El resultado tiene que ser un número real en lo posible, pero se aceptan los infinitos como respuesta.
Hay presencia de asíntotas, eso es lo que se entiende cuando hay infinitos, presencia de asíntotas. ¿Qué va a pasar cuando es 0 sobre 0? Infinito sobre infinito, infinito menos infinito, 0 por infinito. ¿Qué va a pasar? Tenemos que levantar la indeterminación y para levantar la indeterminación, para obtener un número, en límites algebraicos vamos a factorizar, vamos a racionalizar. Ese va a ser el concepto, factorizar. Entonces, ¿qué les decía esto? ¿Qué pasa si cuando estén calculando ya de manera general, límite cuando x tiende a x sub 0 de una función de manera general y me va a dar 0 sobre 0? Esto es una indeterminación. ¿En qué caso me daría esa división de 0 sobre 0? Es que f de x sería una división. Por lo general es una división, así. Va a ser una división. Entonces, si me da 0 sobre 0, es que al evaluar al polinomio en x sub 0, eso es lo que está sucediendo. Hemos evaluado en x sub 0. Al denominador también evaluamos en x sub 0 y ahí es donde me está dando 0 sobre 0. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué se tiene que hacer? Factorizar. Solo así van a levantar la indeterminación. Tenemos que factorizar. Entonces, se debe, y lo escribo acá, se debe factorizar. ¿Para qué? ¿Por qué motivo van a factorizar? Para obtener el factor, esta diferencia, por favor, esta diferencia, x menos x sub 0 o x sub 0 menos x, cualquiera de las dos. En el numerador y denominador. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer, jóvenes. La idea es obtener esos factores, arriba y abajo. ¿Por qué? Porque como están dividiéndose, se van a simplificar. Es decir, van a obtener el mismo factor en el numerador, el mismo factor en el denominador. Al dividir, se elimina, se cancela y levantaron la indeterminación. Es decir, lo voy a escribir acá para finalizar esta introducción. Límite cuando x tiende a x sub 0, estaría x menos x sub 0 por otro polinomio, ¿sí va? Y en el denominador sería x menos x sub 0 por otro polinomio abajo. Y se levanta la indeterminación y vuelven a evaluar al polinomio en x sub 0 y al polinomio q sub 1 en x sub 0. ¿Ya está? Entonces, constantemente vamos a estar evaluando. Y si digamos que en esta evaluación me da nuevamente 0 sobre 0, ¿qué tenemos que hacer? Responderme. ¿Qué tal si me da 0 sobre 0 nuevamente? ¿Qué tenemos que hacer? Factorizar. Pero, ¿qué tenemos que hacer para levantar la indeterminación? Debemos, gracias Claret, tenemos que factorizar, por favor, vamos a factorizar. En eso vamos a estar el día de hoy, en factorizar. Y si hay radicales en estas expresiones, vamos a tener que racionalizar. Puede haber un binomio elevado a la n, binomio de Newton también. La idea es factorizar para obtener este factor o este factor en el numerador y denominador. Como hay división, prácticamente se eliminan y con eso han levantado la indeterminación.